interesantísima mesa redonda donde vamos a hablar sobre la evolución del manga en Japón. Quiero recalcar eso por si vamos a hablar de la situación de Japón. Y bueno, os presento a nuestros ponentes. De vuestra izquierda a derecha tenemos a Cristina Mestre, editora de Manga en Distrito. A Oscar Caliente de Norma Editorial. Y a Ainhoa Bernau de Planeta Comic. Bien, para empezar os voy a hacer algo un poco más sentimental, no nada analítico. ¿Qué sensación os ha dejado este 2025 desde Japón? Que las series nuevas, las editoriales, ¿qué sensación os ha dejado? ¿Buena, mala, desesperación, potencia? En ese ámbito, sin dar muchas más explicaciones, algo muy simple. Bueno, pues empiezo yo, que más soy la más reciente, yo creo, de los tres. Pues en mi caso, claro, yo he empezado en Distrito en enero, entonces es verdad que no tengo comparación con años anteriores. Pero en mi caso creo que ha sido un año un poco lento en cuanto a novedades, en cuanto a cosas con potencial que están surgiendo, pero que es verdad que bueno, como que creo que están las editoriales japonesas observando bastante el panorama. Pero bueno, pero que tampoco es que haya ido mal, o sea, sí que han salido cosas muy interesantes, pero que estamos viendo un poco a ver cómo van a funcionar en Japón, ¿no? Sí, un poquito la misma línea, un año un poquito de transición en el que hay, tanto este año como el anterior, en el que hay muchos grandes éxitos que han ido finalizando. Esto siempre pone un poco nerviosas a las editoriales, ¿no? Porque estás pensando que se te acaba una serie muy potente y no tienes el reemplazo, ¿no? Siempre hay algún reemplazo, yo creo que todas las grandes, Shueisha, Kodansha, Shogakukan, siempre tienen alguna cosa que despunta, pero el gran hecho, yo creo, diferencial es que la pandemia lo ha cambiado todo un poquito, ¿no? La pospandemia fue muy exagerada y muy volcánica en todos los sentidos y siempre ha habido estos grandes éxitos, pero digamos que después lo que se ha vivido con Jujutsu, con Kimetsu, con Tokyo Revengers, con series así, con Blue Lock, es que ya de por sí seguramente hubieran sido éxitos, pero han sido algo mucho más exagerado y más bestia. Y lo que estamos viendo es que cada vez más estos grandes éxitos suben mucho más rápido y bajan también mucho más rápido, ¿no? Entonces estábamos acostumbrados, ya no te digo hace 3 décadas cuando empezamos con Dragon Ball y estos éxitos que eran como que perduraban mucho, Saint Seiya, era todo como que iban llegando cosas nuevas, pero aquellos clásicos del momento permanecían. Ahora lo estáis viendo pues con por ejemplo, ¿no? de estar super top, ahora casi nadie habla de ello, ¿no? A lo mejor dentro de 2 años casi nadie habla de Ataque a los Titanes. También veréis que hay otro pequeño fenómeno, que es que las editoriales japonesas, que es algo que antes no hacían, han empezado a hacer spin-offs, han empezado a hacer secuelas, precuelas, ¿sabes? Aquello de, bueno, la serie principal ha terminado, pero voy a ver cómo puedo estirar un poquito esto. Y ahora estamos un poco en este impasse, en un año en el que, como tú decías, han salido cosas chulas, pero dices, bueno, es un poquito de transición, ¿no? No es un año explosivo y vamos a ver qué nos depara el próximo. ¿Tú, Ainhoa, qué piensas? Ahora, un poco lo que opinan mis compañeros. Yo creo que es un año, un poco yo lo definiría como incertidumbre. O sea, como estar un poco a la expectativa de ver también desde Japón qué hacen con esta situación, porque es eso, que falta como, tenemos la sensación quizá de que falta una como nueva generación, ¿no? Así de títulos que sean como que marquen unas bases para eso, para nuevas generaciones de lectores. Entonces yo creo que desde Japón incluso esa preocupación también existe y nosotros estamos como, bueno, a la espera, a la expectativa de ver cómo evoluciona un poco todo esto. Sí, es cierto que estamos en un momento muy parecido al finales de los 90, cuando terminaron también muchas grandes series y se pensaba que no íbamos a volver, pero volvimos. Pero ahora la situación es totalmente diferente. Tenemos en juego el digital en Japón, que ahora mismo es la parte fundamental. Esta nueva forma de consumir de una forma más voraz, más rápida, las nuevas series, ¿creéis que va a cambiar la forma de crear los nuevos
grandes éxitos que van a llegar más pronto que tarde, porque digamos que las series nicho o menos conocidas pueden llegar de otra manera, pero lo que más se busca normalmente son las grandes, que te van a llevar la editorial un poco a esa escena de popularidad que suelen tener ciertas marcas como la Jump, la Sonen Magazine, este tipo. ¿Qué papel creéis que juega hoy en día, este año y los que vienen, el digital? Yo creo que sí que es verdad que el digital en Japón es mucho mayor que aquí en España, y esa lectura online, pero al final es un poco la lectura online, no sé si tanto por ser online como por esa rapidez también de lo que se viraliza en redes, lo que van buscando también los lectores japoneses, creo que sí que está afectando 100%, porque también, como ha dicho Óscar, al final ahora estos éxitos se hacen éxitos mucho más rápido y bajan mucho más rápido, pero también las propias editoriales creo que ya no tienen tanto esa paciencia de ir construyendo y bueno, y esperamos. Yo, por ejemplo, este año sí que me ha parecido verlo en la Jump, que ha habido bastantes series que han comenzado y acabado prácticamente en el año, porque han dicho no lo estamos viendo claro en este primer tomo 2, pues cortamos, ¿no? Y necesitamos encontrar otra cosa que sustituya, ¿no?, a estas grandes series que han acabado. Y yo creo que eso es en parte mucho por estas lecturas digitales que te dan esa inmediatez también de cuánta gente está siguiendo la serie, cuánto no, y eso impacta bastante. También en la parte del tema digital que tú has puesto sobre la mesa, que por supuesto es importantísimo, Japón es un caso aislado y totalmente único en el mundo, porque es el único país donde la lectura digital ha desbancado prácticamente a la lectura del libro impreso. Y siempre decimos que es un modelo que es muy difícil exportable porque las costumbres y la forma que tienen los japoneses de consumir manga es totalmente diferente de la nuestra, ¿no? Ellos buscan la experiencia de lectura, el entretenimiento sobre todo con la lectura, pero no tanto la posesión del objeto, que es algo que en Occidente funciona todavía muy bien, ¿no? Incluso a veces no es coleccionismo, sino que simplemente pues hay series que te gustan y las quieres tener, ¿no? Porque cuando aquí hablas de coleccionismo, aquí hay gente muy tocha coleccionando, ¿eh? O sea pero no hace falta ser coleccionista para querer que una novela que te ha gustado, o antiguamente pues con una película, ¿no?, un DVD, un Blu-ray, pues te gusta tenerlo allí porque te ha marcado y prefieres tenerlo en físico. Entonces ellos han llegado a un punto en el que están vendiendo más en digital que en papel, pero con la singularidad de que venden en digital al mismo precio que en papel. Esto es algo increíble, que es el sueño de todos los editores, ¿no? ¿Cómo puedo venderte un manga de 9 euros sin imprimirlo, ¿no? Pues ellos lo han conseguido. Y también otro factor muy importante es el de las revistas, la declive de las revistas de manga, ya que habéis mencionado, y todas las demás, ¿no?, que han ido bajando, como tú sabes muy bien. Están bajo mínimos, y esto también es un cambio muy importante en el hábito de los lectores de manga en Japón. ¿Por qué ahora tenemos estos éxitos tan efímeros y no perduran tanto como en la época de Slam Dunk y Bola de Drag y todo esto? Pues porque antes el hilo conductor de la revista era mucho más importante. O sea, la revista dependía de estas series para vender sus 5, 6, 8 millones de ejemplares semanales. No te podías permitir que señor Toriyama, que nos ve desde allá arriba, pues decidiera finalizar la serie que la mayoría de tus lectores están siguiendo, ¿no? Entonces eso también hacía pues que también fueran más pacientes, que siguieran apoyando más estas licencias, porque dar el paso de cerrar un gran shonen de este tipo para darle cabida a otro era un paso muy arriesgado. Ahora las revistas ya no tienen influencia y todo es muy inmediato, y encima si estás como editor japonés viviendo principalmente del digital, la respuesta que tienes aún es más inmediata. Ya no tienes que esperar que salga el tankobon para ver si esto está teniendo éxito, ya lo estás viendo enseguida con los lectores de la revista digital, con las descargas, incluso con las ventas digitales del primer tomo. En el momento ves si la primera semana, el primer día, que ya está explotando o no. Entonces esto ha propiciado que cambie mucho. Y claro, los editores también lo seguimos con preocupación. La parte que nos toca aquí, nos están exigiendo contratar las licencias cada vez con más rapidez y no nos da tiempo realmente a ver si estas licencias han calado. Quieren que contratemos los series, cuando tienen solo un tomo publicado o 2 tomos, y dices, bueno, pues que esta serie
no sé a dónde va a ir ni narrativamente, ni sé si está calando en su principal mercado, ¿no? Que es el japonés, y estamos todos pues con una velocidad que no es la ideal para hacer las cosas con calma, ¿no? Pero, y a ellos, ¿qué les sucede? Pues lo mismo, lo que habéis dicho. Empiezas una serie, empiezas a ver que el ranking de la revista digital o las letras digitales no son las que esperabas, pues dices, oye, pues venga, otra cosa, vamos a cambiar de tema. También es importante destacar que lo que estamos hablando sobre todo aquí es de los shonen super top o Sí, ahora quería ¿no? en los géneros. Y aquí lo que más preocupa a estas editoriales porque al final es un grueso importantísimo de la facturación del sector, ¿no? Cuando tienes estas series que hemos mencionado que explotan, imagínate lo que suponen a nivel de negocio, no solo de la venta de manga, sino todo lo que conlleva la adaptación animada, el merchandising, etcétera, etcétera, ahora las películas, todo esto. Y luego hay todo ese pozo más tranquilo, que yo creo que es lo que a los editores nos gusta más, ¿no? Que son pues series más que no dependen de este éxito de ventas tan bestial y que yo creo que tienen una buena salud, ¿no? A nivel no solo de Japón, sino a nivel internacional. En ese sentido, ahí empiezo contigo, ¿creéis que este cambio de dinámica beneficia y perjudica a ciertos tipos de géneros y demografías? Es decir, esta rápida publicación, una diversidad mayor, un medio mucho más grande que el papel, como es el digital, beneficia a ciertas editoriales que tienen una línea editorial muy marcada, o perjudican a los que tienen de todo y necesitan apostar por todo. ¿Cómo veis este cambio en lo que es la diversidad? Yo creo que perjudican a las que son del mismo género, porque creo que al final para ellos las revistas, que era como consumían antes, eran un objeto de usar y tirar. Pero en esa misma revista tenías un mismo contenido, o sea, quiero decir que si te gustaba una serie, tenías otra serie muy parecida al lado. Entonces, sí o sí picabas y podías engancharte a series que quizá ahora en digital, como tienes un catálogo más amplio, eres tú mismo el que decides cuál consumes. No es como antes que tienes una revista, había 5, 6, 7, 8 series, pues me las leo todas y a lo mejor de estas me engancho 4. Ahora es como tú eliges, tú seleccionas, entonces perjudica a las series del mismo género. Por eso yo creo que con el shonen está habiendo como un poco de descenso, en plan en general, que muchas series van por visitas. Ahora tú miras, entras a la web, ¿no? Y dices, uy, esta no tiene muchas visitas, pues ya me le doy una oportunidad. Entonces las top siguen siendo top, obvio, pero hay algunas que yo creo que se ven perjudicadas y por otro lado otras demografías o géneros se están viendo como que hay mucho más interés, ¿no? Yo creo que están creciendo mucho más. Cosas que antes quizás no se veían tanto. Incluso series que ahora van un poco, que divagan entre diferentes demografías, porque yo creo que esto se está difuminando un poco. Por ejemplo, con La Caja Azul, que para mí es como un shonen, pero dices, pero ¿hasta dónde shonen o no shonen, sabes? Es como que es un poco ya empieza a ser más difuso y más complicado como categorizar, tanto como antes, que eran las revistas tal cual, así. Y en ese sentido, ¿creéis que no quiero decir que vayan a morir las revistas, sino las marcas, digamos, ya magazine, esas marcas que han generado cada revista, las van a trasladar de otra forma? ¿Van a intentar ir poco a poco difuminando esos titanes que te iban diciendo, vale, si es de la magazine tiene este tipo de series, si es de, no sé, de la Kana va a ser este tipo de series? En ese marco digital se va a ir difuminando esa marca editorial poco a poco, o no? ¿O se va a intentar mantener? ¿Cómo lo veis? Hombre, la tradición es muy fuerte y sobre todo cuando hablas de Shonen Jump es una marca súper... Por eso no la he mencionado, porque creo que esa es una de las pocas que no va a sobrevivir al digital y a todo. Han intentado exportar a Estados Unidos y es una marca que a todo el mundo le viene a la cabeza, ¿no? El caso es que la percepción que tenemos nosotros o los lectores más mayores que nosotros en Japón, que deben tener 60 o 70 años, para ellos estas marcas, Morning, etcétera, son súper reconocidas y queridas, pero para todos los que vienen por detrás, seguramente estas marcas cada vez son más insignificantes, ¿no? Siempre hacemos las bromas en los salones cuando vienen a nuestros respectivos stands a pedirnos, a mí me piden Naruto, al otro le piden Ataque a los Titanes, y dicen, esto es de Planeta, esto es de Distrito, y te dicen, ¿de quién? ¿De qué? Te das cuenta que no saben ni las editoriales, ¿no? Ellos vienen pidiendo una serie
Y yo creo que esto a las generaciones actuales pues, les pasa un poco así, ¿no? Al japonés ahora le explicas que lo que es una cabecera de estas que habían leído sus padres y seguramente no le interesa ni la conoce, pero sí que conoce, sabe lo que es Kimetsu no Yaiba y es lo que sigue, ¿no? Y eso también lo vemos mucho aquí, ¿no? Hay mucho lector que son lectores importantes porque compran estas series, pero que no están tan metidos en el mundo del manga como a nosotros nos parece. Simplemente han descubierto una serie a través del anime, lo están siguiendo, pero luego todo lo que rodea, todo este ombligo nuestro de editoriales, de cabeceras, de que creemos que lo saben todo, muchas veces no es así. Ese es seguramente el caso opuesto de los que estáis aquí pues todos si estáis aquí, este tema os interesa, ¿no? Pero claro, esos miles y miles de ejemplares que vendemos de estas series tan importantes llegan a gente que simplemente quiere leer estas historias. Un público mucho más generalista, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, estoy pensando que sé que no es para un público tan japonés, pero por ejemplo la app de Manga Plus que ha sacado Shueisha, que es verdad que además es puro shonen, bueno, hay alguna cosa más, pero sobre todo shonen, y que al final hay también, pues, pasa mucho, ¿no? Lo de las vistas, ¿no? Al final de cuál, pues este tiene pocas vistas, pues no, hasta que no tenga más no me van a interesar. Y es verdad que creo que ahí hay algún momento en detalle en el que te dicen qué cabecera pertenece, pero no se le da importancia, es más importante el género, más que de dónde ha venido, pero bueno, pues esto es de ninjas, esto es exorcistas, esto es deporte, etcétera. Y creo que sí, en cierto modo, sí que se está virando un poco hacia un modelo más del género, más que de las revistas, posiblemente porque están ahora en claro declive. Y poniendo en valor un poco a las demografías, haciendo lo inverso, ¿no? Muchas veces se pone en valor la separación de demografías simplemente para que ciertas demografías no se vean infravaloradas o escondidas. Entonces, si caen las grandes que digamos que opacan las demás, esto va a beneficiar a las pequeñas, ¿no? Entonces va a, digamos, equilibrar las visitas, las ventas entre todas las demografías. Y eso a nosotros aquí en España nos viene pues mejor, ¿no? Porque muchas veces siempre hemos seguido a Japón en esa clasificación, pero cada vez, no sé cuánto se pierde, pero cada vez se está virando un poco más a esa desclasificación, ¿no? Y un poco al equilibrio. No sé cómo veis si Japón está también virando un poco más a ese equilibrio entre todas las demografías. Bueno, el tema de la caída de las revistas, pues está claro que ayuda a esto, pero luego cuando visitas las librerías japonesas también ves que ellos siguen clasificando mucho, siguen dividiendo. Algunas sí que te lo hace, aunque te lo hagan por editorial, tienes zona shonen y ahí tienes dividido por editorial dentro de la zona shonen, luego el shoujo, luego el seinen, el yosei, etcétera, el BL, el yuri, y lo ves que lo tienen muy bien compartimentado todavía, ¿no? O sea que aún hay, yo no les veo tan transversales como me parece que estamos siendo nosotros aquí. Que aquí, por ejemplo, poniendo el mismo ejemplo de una librería, depende mucho del criterio del librero, pero sí que ves muchas librerías que está todo muy mezclado y que en Japón aún no lo encuentras. Sí, estamos hablando en papel, porque muchas veces en digital está ese doble mundo, ¿no? Ahora mismo ahí conviviendo. Y un poco siguiendo esta diversificación, esta ampliación, ¿notáis una intención, una apertura de Japón no solo a los mercados en cuanto a licencias, sino a la exportación de talento? Es decir, con esta diversificación gracias al digital, cada vez más gente obvia el shonen o tal y busca una serie que sea buena, un género que le guste. ¿Se está viendo desde Japón una apertura hacia autores, no solo españoles, sino franceses, latinoamericanos, otros autores asiáticos o de Estados Unidos? Yo creo que sí que lo estamos viendo, que hay mucho interés por parte de Japón por buscar talento fuera. O sea, solo hay que ver aquí en el Manga Barcelona, ¿no? Que ha habido como, desde Kodansha han tenido como una zona que era para captar talento de aquí. Yo creo que es una cosa general. También con cosas como, yo creo que están descubriendo ahora, ¿no? Que fuera de Japón hay mucho, o sea, ya se sabía que había interés por el manga, pero que hay gente que quiere ser mangaka, a pesar de todo lo que conlleva serlo, ¿no?
y se está viendo porque todas las editoriales estamos también pendientes y publicando autores nacionales. Hay un talento brutal, creo que estamos todos pendientes y Japón lo ha visto y Japón está también muy interesado, así que yo creo que van a seguir por ahí. Yo creo que también porque es eso, que desde Japón están un poco como que no y están buscando a ver cómo llegar a más, cómo a ellos les interesa mucho vender internacionalmente y tener autores internacionales ayuda. Sí. Y en eso, ¿cómo crees que casa ese pequeño choque de culturas que tenemos a la hora de producir y de ser nosotros personalmente? A ver, yo creo que también como que les interesa porque saben que hay bastante fuga de talentos desde España, Latinoamérica, etcétera, ¿no? Porque es verdad que hay una cultura de cómic muy distinta, ¿no? Pero bueno, luego yo creo que sí que hay más apertura a la hora de pues, vender licencias o de publicar aquí, internacionalmente, no solo en España, ¿no? Que se ve porque ahora cada vez hay también más editoriales de manga, ¿no? Yo creo que mientras que antes eran más, no sé si más selectivos, se lo ponían más difícil, pero es verdad que imagino que económicamente les saldrá cuenta, pero al final también es una cosa de prestigio, yo creo, muchas veces de cara a sus propios autores. Y bueno, en cuanto a el choque de culturas, al final, muchos de los mangakas que están ahora publicando también han mamado Dragon Ball y One Piece, o sea que hemos interiorizado mucho en ese sentido y bueno, hombre, igual un choque con la cultura de trabajo japonesa, ¿no? Pero es verdad que ahí ya yo no sé decir, pero imagino que habrá. De todas formas, es una gotita en un mar, ¿eh? Porque sí que hay gente que ha asomado la cabeza en Japón, pero son muy poquitos todavía. Y los que consiguen trabajar allí no exportando un trabajo hecho aquí, como el de Tony Valente o alguno de estos, sino gente que se ha incorporado en la rueda de la industria japonesa, como Albarrán, que el año pasado dio una charla súper chula sobre su experiencia serializando una serie. Te das cuenta de que es como que, bueno, sí, nos gusta lo que haces, ¿no? Como si te echas una novia y dices, me encantas, pero te cambiaré, ¿no? Esto es tan horrible. Pues un poco con algunos autores, yo creo que pasa esto, ¿no? Hostia, me encanta lo que haces, ven, pero te voy a poner un guionista japonés, voy a decirte el tipo de historia que quiero que hagas, tal. Entonces, bueno, es meterte. Tienes que saber que estás jugando en el juego de una industria que tiene unos mecanismos muy definidos y que son completamente distintos de producir cómic aquí en Europa, ¿no? En el que el autor tiene mucha más libertad y el editor pasa muy a un segundo plano, ¿no? Entonces es meterte en una maquinaria muy complicada. También yo creo que este es el motivo por el que también mucha gente lo intenta pero no acaba de cuajar allí, pero yo creo que sí, coincido contigo en que hay interés. Yo creo que ellos han visto que han pasado de ser el mercado del manga / anime, que era un mercado de consumo interior. Ellos siempre, ¿no? Hablo de hace 4 o 5 décadas, era una industria que siempre producía para el mercado japonés y ya está. Ahora pasar a un mercado en el que la exportación es importantísima. No tanto a lo mejor para el manga, que el manga en Japón sigue siendo su principal mercado, pero ya cuando te abres al anime, los estrenos en cine, como el último que hemos visto de Kimetsu, que es la taquilla mundial que se ha hecho, dices, están viendo que la exportación de lo que es el manga y el anime para ellos es muy importante. Entonces, hombre, yo creo que han visto, se sienten también un poco responsables de decir, tenemos que también compensar un poco esto, tenemos que abrirnos un poco, ¿no? Pues si seguimos siendo tan herméticos, a lo mejor llega un momento que no sé si lo vas a sacar más adelante, ¿no? Pero está el tema de los contenidos de Corea, de China, de otros territorios que también para ellos son una amenaza, ¿no? Ellos han tenido una hegemonía y de repente ven que otros están produciendo también animes muy potentes y de repente, oye, ¿qué está pasando aquí? Entonces yo creo que este hermetismo creativo que siempre han tenido, también por interés propio, lo hemos visto en Manga Plus también, ¿no? Que dan cabida a que autores también internacionales puedan publicar allí, han dicho, oye, vamos a abrir esto un poco para equilibrar y corresponder al éxito que tenemos fuera. Sí, siguiendo con lo que decías del boom que hay ahora mismo de contenido coreano, es cierto que este tipo de contenido en el formato vertical webtoon en Japón no ha llegado a explotar de la manera que se preveía hace unos años, es decir, que ese contenido que se consumía también muy rápido no ha llegado que se decía que podía desbancar al manga, la lectura digital manga.
¿creéis que los japoneses o bueno, el mercado lo ha rechazado por esa extrema, digamos, esa extrema producción y consumo que se tiene en Corea del webtoon, que es muchas veces gratis, se consume como si fuesen palomitas, en contrapartida del manga, que quizá intenta, aparte de leerlo mucho, pero ofrecer una lectura un poco más rica? Es decir, ¿qué factores creéis que hacen que el webtoon, que aquí pueda funcionar, no pueda funcionar allí en Japón? A ver, yo creo que es muy diferente en Corea y Japón. Y yo creo que en Japón se le da valor al trabajo de la persona, del autor, de su obra, ¿no? Que en Corea a veces son estudios, es una brutalidad lo rápido que salen los capítulos, que a lo mejor tienes un capítulo al día, y con gente que no tienes tanto vínculo quizá como con un autor japonés, por lo que conlleva, ¿no? Por ese vínculo de la gente de apoyo a este autor. En Corea pasa con algunos, pero muchas veces no sabes quién hay detrás de la mayoría de títulos que tú lees, porque en Webtoon hay una cantidad brutal de títulos y tienes que leerlo capítulo a capítulo, consumir. Y yo creo que Japón, en ese sentido, sí que le da valor al trabajo, al autor, al concepto, ¿no? de autor y obra, que en Corea yo creo que eso no No le pone, simplemente prefieren leer y punto, y ya está, ¿no? Yo creo que también hay un poco de que al final el manga tiene un ritmo narrativo distinto al manga japonés y que a ver, es un cambio de paradigma, ¿no? Si pasar de leer manga a leer manga, y que también al final Japón tiene tantísima tradición de cómic que es como pasarte a leer una cosa totalmente distinta, ¿no? Entonces es verdad que, a ver, en los más vendidos de Amazon Japón muchas veces se cuelan mangas también, es decir, que no es una cosa que rechacen de no queremos nada de esto, no nos interesa, hay interés. Solo Leveling vende muchísimo en Japón también, ¿no? Que bueno, quizá un poco unas excepciones, pero bueno, hay interés ahí. Pero yo creo que al final es un producto que en Japón no acaba de cuajar, porque ellos ya están acostumbrados a una cosa. Entonces, salvo un Solo Leveling, que es yo creo de todas maneras una excepción a la regla en general con el manga, no les acaba de atraer tanto, ¿no? Sí, y también lo que decías tú, ¿no? De que en Corea no se conoce al autor, no se sabe muchas veces quién es exactamente el artista que dibuja. Hemos visto que en las nuevas generaciones de autores y autoras en Japón, cada vez esa relación con el autor entre el fan se va un poco diluyendo. Es decir, el autor o autora quiere estar cada vez más fuera de toda la vorágine de producción y demás. ¿Veis esto como algo malo a futuro o realmente no va a pasar nada? Es decir, ¿van a seguir, digamos, esa relación poco a poco igual que hasta ahora? ¿O lo ves como algo malo a la larga, de que ya no sabes quién va a haber detrás del manga? Simplemente un nombre y ya está. ¿Te refieres a mantener el sí, como que ya no hay relación, a lo mejor algunos autores ya ni en redes sociales están, no comparten nada más aparte de su obra, digamos, como porque al final tú ves un nombre y a poco más que se escriba. Es decir, hay muchas veces que son muy, muy anónimos. ¿Lo veis como algo negativo a futuro? Bueno, el problema que tenemos es que las redes sociales han cambiado las reglas del juego, ¿no? Yo entiendo cuando que un autor no quiera tener visibilidad pública, cuando ves lo que ha pasado con algunos autores cuando han terminado la serie y no les ha gustado a algunos lectores cómo la ha terminado, o no les ha gustado que mate un personaje. Lo hemos visto también en la literatura, y no es solo un tema aislado de Japón, ¿no? Del manga. Sí, pero parece que aquí en Europa y en Estados Unidos no nos gusta tanto ese anonimato como tienen ellos tan cerrado. Es decir, en ese sentido. Ya era algo que ya traían un poco de serie, ya lo sabéis que aquí ya llevamos ¿cuántos? 32, 31, y ya desde los inicios, ¿no? Hemos tenido autores que no querían fotografías y tal. Antes el tema de las fotografías lo podías capear mejor porque no había a lo mejor los móviles, no había las redes sociales, pero aún así siempre ha habido autores que no han querido mostrarse, ¿no? Es una faceta que sí que nos sorprendió mucho a los editores occidentales cuando empezamos a trabajar con los japoneses, ¿no? Que no entendíamos muy bien por qué no querían mostrarse. Otra cosa que no se habla mucho, pero es que también nos pareció muy curiosa, es que no les gustaba mostrar los originales, ¿no? Cuando aquí, para nosotros en Europa, en Estados Unidos, ver un original es lo más, ¿no? Y decías, pues que no hacéis exposiciones, ¿por qué no mostráis los procesos? Es una cosa como que
el autor, ¿no? Estaba en un segundo plano, siempre es la obra publicada es lo importante y la concepción, la importancia que le damos a los autores en Europa pues era muy diferente. Y esto, los primeros viajes que hacíamos allí nos chocaban mucho, ¿no? Pero esta necesidad de anonimato siempre la hemos vivido y yo creo que viendo estos ejemplos que os comentaba recientes, creo que irá más. Y es una pena porque cuando tenemos autores como Takahashi este año nosotros que permite hacer fotos, que se hace selfies, que es cercano a la gente, que contesta todas las preguntas sin filtro, pues es una maravilla, ¿no? Y cuando tienes un autor que tienes que amoldar tantas exigencias y no hacer fotos y las preguntas pactadas y todo esto, pues claro, al final van, yo creo, en detrimento de la propia obra y del autor, porque no se puede mostrar seguramente tan cercano como le gustaría, y por supuesto los lectores que se quedan ahí con una pantalla entre ellos y la obra que están leyendo, ¿no? Y esto Cristina lo sabe este año muy bien. Sí, efectivamente, sí. Pero, por ejemplo, una cosa que hablamos con Satoru Mii porque le ha llamado mucho la atención que los lectores solamente preguntaban sobre el manga, no sobre su vida, claro, le preocupaba que en Japón en cambio es como, no, pero ¿cómo es tu cara? Y en cambio aquí no se ha encontrado eso. Y me parece también interesante porque es verdad que yo creo que, a ver, lo que dice Óscar, ¿no? Que si siempre traes invitados, pues al final lo que quieres es que el fan pueda vivir la experiencia de conocer a su autor o autora favorita, que le firmen, ver originales, etc. Pero yo creo que hasta cierto punto, y creo que eso no ha cambiado tanto con las redes, los lectores de manga no tienen esa necesidad que, por ejemplo, en literatura juvenil sí se tiene de esa relación con el autor, ¿no? Es decir, no sé, yo he estado leyendo durante años Naruto y nunca he sentido necesidad de saber cómo es Masashi Kishimoto, qué desayuna, qué tuitea, ¿no? Como que es verdad que se vive más la historia, más que el autor, ¿no? Entonces no creo que vaya en especial detrimento, al menos no que afecte más de ese anonimato que han tenido ya hasta ahora. También entiendo perfectamente que muchos no quieran estar en redes porque efectivamente ahora es todavía todo lo que podía llegarles antes solo de Japón, ahora pues esté todo el mundo, ¿no? Pasa que, por ejemplo, Ainhoa ha mencionado una cosa muy interesante, que es que en algunos cómics coreanos es difícil saber quién es el autor. Entonces, esto que estamos diciendo, esto va alineándose a esta idea también, ¿no? Da mucha rabia cuando es una serie de Netflix y te pueden pasar en un cómic, un manga, tal, una serie original de Netflix. Pero bueno, la serie vale, es de Netflix, pero la idea original es de un señor o una señora ¿no? que se ha pasado 1000 horas en su tablero de dibujo y cuanto menos visible sea el autor, pues más vamos a esta idea, ¿no? de que al final trabajamos con productos que se crean no se sabe de qué manera, ¿no? Y siempre estamos luchando desde el sector para decir, oye, estos niños que han ido a ver Los Vengadores, que han ido a ver la última de Spider-Man o Kimetsu o lo que sea, tienen que saber que todo esto nació de la mente de una única persona, 2 o 3 personas, en la intimidad de una habitación, en un tablero, y que su nombre tiene que estar siempre lo más visible posible en todos lados, ¿no? Ya sé que en el mundo del cine, en las series de televisión y tal, a veces no es posible, pero si ya incluso en nuestro propio ámbito, en nuestro espacio seguro, como es por ejemplo un evento como este, no podemos darle visibilidad a estas personas, pues, hombre, yo creo que el sector pierde algo. Entonces, ¿veis difícil y lejos o muy cerca que mañana o el año que viene aparezca una nueva serie bajo Estudio 2 o bajo el nombre de un estudio? ¿Lo veis más factible ahora que hace unos años? En Japón, no me refiero en Corea, me refiero en Japón. O por la forma de trabajar del mangaka no va a poner estudio o va a poner su nombre, porque sí que a veces utilizan motes o otras que no son sus nombres reales. Pero suelen ser un poco como palabras, juegos de palabras que tienen algo de cercanía. Entonces, ¿cómo veis, si veis cercano que de repente uno ponga Estudio Gaga, como por ejemplo en Berserk, pero por otras razones? No sé, yo la verdad que no estoy viendo esto, ¿eh? O sea, no pasa, pero si lo veis cercano, si veis una posibilidad que puede pasar con esta dinámica que estamos viendo. Yo no creo. Y no creo que, o sea, que intenten como imitar el concepto coreano. No lo veo claro, la verdad. No vais a una editorial poniendo ahí el estudio, ¿sabes? Además, también te digo que con esto del anonimato es cierto que lo que decía Óscar un poco, que esto ha pasado toda la vida. O sea, que los autores quieren como mantener su cara, su vida privada, ¿no? Muy detrás,
pero que justamente con las redes sociales, yo la sensación que tengo es que cada vez más autores, y sobre todo autores novels o que publican más en digital precisamente, son muy cercanos a los lectores, y no solo a los lectores japoneses, sino que incluso gente española está respondiendo a tweets de autoras que hacen el nuevo BL tal, y la autora le contesta con muchas gracias, o incluso a otras que ya te hacen spoiler en el propio Twitter, ¿no? Y te dicen, se va a publicar esto en España, qué contento estoy, y todos, ¿no? O sea, que no siento como que, obviamente siempre manteniendo el anonimato, pero que las redes sociales les sirven para crear más una comunidad, y no digo ser influencers, pero en plan como para que su obra ya esté ahí, que tenga todo un contenido y que tengan feedback de los propios lectores más rápido. Obviamente sin mostrar la cara, pero no creo que sea el sentido del anonimato, sino que creo que el autor como tal sigue muy presente en Japón, y yo creo que no creo que cambie, la verdad. Aquí estamos en el camino inverso, porque aquí cuando un autor quiere hacerse una carrera, un camino, pues es esto, al final, por ejemplo, si haces estilo manga, la gran ventaja que tienes respecto a un mangaka en Japón es que tú estás aquí. Tú estás aquí en el Artist Alley, te relacionas con la gente, y lo hemos visto con vuestros mangas, con los nuestros del concurso manga. Se valora mucho la cercanía del autor, cuando el ganador, que a lo largo del año está mostrando su proceso, pues es una forma de conectar con la audiencia, y al final es tu principal arma para competir con el producto japonés, digamos, ¿no? Entonces nosotros sí que tenemos esta necesidad, y ya, aparte del mundo del manga, pues en todas las demás disciplinas igual, ¿no? Sobre todo con la ilustración, como has mencionado, el cómic europeo y todo. Cuando producimos un cómic europeo intentamos montarle un tour al autor o a la autora, y que recorra unas cuantas librerías, que vea los eventos. Es un trabajo tedioso, te quita tiempo de dibujar, pero al final es importantísimo, porque hay tantas novedades, tantos estímulos diarios, semanales, que si el autor no se expone y defiende un poco la obra, es muy difícil que funcione. Entonces, yo creo que en Japón todavía no está, evidentemente, en esta pantalla, y ellos todavía pueden tener autores anónimos que funcionen. Pero posiblemente una de las claves de la magia del manga sea esta, que siga habiendo un autor o dos autores muy reconocibles artísticamente, que trabajan con otra faceta humana muy reconocible, que es la del editor de la revista o de la editorial japonesa, que tiene, como sabéis, mucha influencia también. Y de este equipo, ¿no? Pues se crea todavía esta magia de los títulos tan buenos que siguen creando, ¿no? Al margen de algoritmos y de historias raras, porque si alguien podría haber creado estudios para hacer manga a borbotones, son los propios japoneses, ¿no? Y nunca han tenido esta tentación. Y yo creo que han sido listos en este sentido, y que han sabido ver que eso todavía les hace crear productos o obras tan auténticas. Vale. Lo has dicho, lo has dejado por ahí los algoritmos, ahora iremos por ese lado. Pero antes, recogiendo un poco para atrás, hoy en día, aparte del manga, otra de las fuertes, digamos, influencias en este sector es el anime, que hemos visto como ha sido el motor del manga durante muchos años. Con, digamos, la sobreproducción que está habiendo de series en los últimos años, está habiendo como un poco embudo, ¿no? Como que cada vez salen más tarde, y esa promoción que te hacía a lo mejor al principio, a lo mejor no se está viendo tanto en Japón y luego más tarde aquí. ¿Creéis que sigue habiendo dependencia de este tipo de otro contenido, pero veis una menor dependencia en los primeros años de vida de una serie, hoy en día en el manga, de un posible anime, o se sigue intentando relacionar mucho, digamos, de las grandes series que se suelen sacar? Yo creo que se sigue dependiendo bastante, o sea, sigue siendo un motor muy, muy importante. Es verdad que, claro, ahora con las redes, con todas estas plataformas, incluso las legales de Kodansha y de Shueisha, es mucho más fácil acceder a los mangas desde el principio, y quizás no necesitas, bueno, al final no tanto más fácil, porque tenés las revistas, o sea, se va transformando el medio, ¿no? Pero sí que creo que el anime sigue siendo una puerta de entrada muy, muy importante, y no hemos que ver las ventas, que esto lo sabes, porque las gráficas que haces, que son maravillosas. Cada vez que hay un anime se nota mucho la cantidad de gente que entra a través de ahí. Aunque sea muy tarde. Aunque sea muy tarde, sí, efectivamente, porque de repente alguien que igual, a veces si es tarde es casi mejor, porque alguien que igual no conocía ese manga de nada, ve el anime, le llama la atención y entra. O sea, en cualquier caso yo creo que sí, pero claro,
también al mismo tiempo entras dentro de esa rueda del embudo de todo el mundo quiere tener un anime porque como cada vez se vende menos, necesitas el anime antes para que no te cancelen el manga porque etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que sí que, vamos, es que sigue siendo muy importante. Nuestro sueño es tener una serie bastante avanzada y que llegue un anime y sea un anime muy bueno y lo que eso es genial. El Chainsaw Man, casos así, que dicen, joder, es que ya sin el anime vendía la hostia y encima van a hacer un anime y encima es bueno, pues ya apaga y vámonos, ¿no? Entonces eso es nuestro sueño. Pero sí que es verdad que hay un poquito de saturación de producción de animación y entonces ya lo vemos como un poco con cierta distancia cuando te anuncian que va a haber un anime de una serie que tienes o ya no te dejas condicionar a la hora de contratar una obra si te dicen que va a tener un anime la próxima primavera, estas cosas, ¿no? Que hay muchas editoriales que vas a la feria de Frankfurt y tal y te dicen, mira, esto es confidencial, es confidencial, pero luego dices, joder, confidencial, luego llegas a casa, lo miras y dices, pues está en todos lados, ya se ha anunciado, pero bueno, entonces ya no te condiciona tanto, porque hay animes muy buenos y hay animes que estamos viendo que no son la calidad de producción pues no es tan buena, se habrán hecho más rápido o lo que sea, y entonces vemos que el impacto que tiene este anime un poquito ya no tan de calidad en las ventas pues es muy limitado, entonces no te condiciona. Hace muchos años sí, y igualmente pasaba con el cómic americano. Yo recuerdo pues cuando en una feria como San Diego te decían que tal o tal serie estaba opcionada en Hollywood, era una noticia muy importante porque no había tantas opciones en Hollywood basadas en cómic. Hoy día te sientas con cualquier editorial, con Dark Horse o Boom Studios o Image y todo está opcionado en Hollywood. No quiere decir que todo vaya a ser una futura película o serie, pero los derechos de adaptación ya alguien los ha adquirido para una posible transformación audiovisual. Entonces dices, bueno, no me influye porque todo lo tienes opcionado, o sea, no es garantía de que se vaya a hacer una serie. Y luego, igualmente, como sucede en el anime, que una plataforma de streaming, aunque sea una plataforma top, haga la producción no garantiza que eso vaya a tener impacto, porque a veces las hay muy buenas, las hay muy malas, ¿no? Bueno, no quiero decir malas, no tan buenas, ¿no? Pero tienes una serie, nosotros por ejemplo en el caso del cómic americano con The Voice, pues bueno, pues una serie fabulosa en Amazon y lo petó, ¿no? Y luego en cambio tienes otras que, bueno, un poco te ayudan un poquito, pero tampoco te salvan. Y con el anime, pues lo estamos viendo, es positivo que haya mucha producción, pero tal vez sí que hay un pelín demasiado. ¿Ustedes creéis que desde Japón ponen un poco más en valor la obra original? Porque antes sí que esta rapidez sí que te permitía rápidamente poder hacer la comparación o ir viendo el anime y el manga a la vez. ¿Creéis que de ahí ya viendo esto, venís las propias editoriales que sacan una serie y a lo mejor hasta como 15 o 20 no tiene animación? ¿Creéis que ellos ponen más en valor la obra original, el manga, antes que el anime? Que vale, que venga muy bien, pero no es algo prioritario, porque muchas veces se decía, no, el manga está muy bien, pero lo que se quiere es animar para que tenga mucho más tirón, sino que ahora prefiero tener un manga bueno y si viene el anime, pues vale, guay, pero tampoco es su prioridad, digamos, o donde enfocar la producción de esa serie. Yo creo que sí que es importante el anime, siempre, porque además es su primer argumento. O sea, si una serie va a tener anime, cuando te ofrecen una serie, es lo primero que te dicen, lo que ha dicho Oscar, no es confidencial, pero va a tener anime, pero es como el argumento número uno, porque saben que con el anime 100% vas a llegar a mucha más gente que solo con el manga. Pero no creo que eso signifique que no le pongan valor al manga como tal y que lo vayan a trabajar con el mismo cariño, pero que la intención, yo creo que en la mayor parte de las veces es que haya anime. Eso siempre beneficia. O sea, incluso aunque el anime no sea tan bueno, que a veces pasa, pero aún así siempre te da un poquito. Aunque no sea quizá, bueno, cuando un anime hace una barbaridad como Kimetsu no Yaiba, ¿no? Guardianes de la Noche, pues claro, es una locura. Y quizá otras series que es eso, que es un anime no tan destacado, igualmente siempre un poquito de mejoras de hacer. Y sobre todo en esas series que decíamos antes, todo lo que no está en el super mainstream, en el super shonen y tal, todo lo que está por debajo de ahí. O sea, si te hacen un anime correcto, ¿sabes? De estas series que son un poquito más series más planas, que a lo mejor no necesitan ni siquiera el anime, pues ahí se nota muchísimo, ¿no? Lo vemos mucho con muchas series a lo mejor que tienen catálogo milky, que dices, oye, pues no me esperaba que hicieran este anime de esta serie, lo han hecho y joder, de repente, pam, ¿no?
Entonces yo creo que ahí sí que es una sorpresa mucho más agradable. Con el tema de los grandes shonens, pues a ellos les pasa lo que hemos dicho al principio, que vamos a una velocidad de vértigo. Tienen muchas productoras detrás que están calibrando cuál es el próximo gran éxito. A veces se contratan las cosas, me imagino que también muy rápido, y luego dices, hostia, pues esto no es lo que todos pensábamos, ¿no? Hemos comprado tal serie pensando que iba a tener 30 tomos y que esto subía, y ahora me están diciendo que a lo mejor lo van a terminar en el quinto tomo y estamos ya animando 2 episodios, ¿no? Yo creo que a todos nos hacen correr muchísimo, y esto pues claro, a veces pues no es bueno. Luego te llevas sorpresas. Con Dan Da Dan, por ejemplo, podrían haber hecho una cosa muy bien o muy mal, la han hecho bien, ha funcionado, pero si lo hubieran hecho mal, pues el impacto en las ventas pues hubiera tenido un impacto, pero no el impacto que finalmente ha tenido tan bueno, ¿no? Sí, y siguiendo lo que acabas de decir de la longitud, ¿tenéis la sensación de que desde Japón se está yendo a series más cortas? Con excepciones, es decir, que siempre habrá una serie con 50, con 40, con 30 tomos, pero no me refiero solo en eso, sino en general, en varios géneros y demografías. ¿Se tiene esa sensación de obras igual entre 10, 20 tomos más cortas, ya sea por nuestra forma de consumir, cómo ha cambiado con redes y demás, que queremos cosas más cortitas, muy preparaditas y que podamos consumir en una tarde? ¿O volverán a aparecer esos mega series largas? Yo creo que sí, que esa tendencia se está dando siempre, es lo que dice, sobre todo los shonen son al final la demografía que más tiende a series largas, porque es lo que he dicho, Oscar, es el grueso de la facturación, si te sale bien pues quieres mantener la gallinita, los huevos de oro todo lo posible, ¿no? Pero sí que en general es verdad que se está tendiendo a series más cortas. Nosotros, por ejemplo, cuando nos ofrecen series, siempre desde el principio, lo primero, si es cortita, es lo primero que te van a decir, en plan, mira, está cerrada, son pocos tomos, ¿no? Si es larga, te van a poner más pequeñito el número, en plan, bueno, esta tiene 25 tomos. O sea, yo creo que sí, pero no solo también para venderlo fuera, sino es verdad que igual el consumidor japonés también tiene ahora tantísimas cosas que leer, que si no es una serie semanal que estés siguiendo y que te interese, claro, de repente meterte de cero en una serie de 30 tomos, pues incluso a ellos les da un poco de reparo. Entonces, es esta velocidad vertiginosa que tiene ahora todo, como bien has dicho, que definitivamente también afecta a Japón. A ver, aquí el tío de los gráficos, de las estadísticas, eres tú. Entonces, cógete una tarde, Estáis hablando vosotros, y coges años 70, 80, 90 y me los comparo ahora con los 2000, 2010. Y sí, seguramente veremos, nosotros, aquí está Anabel, cuando tenemos un éxito y nos dicen, pues mira, va a terminar en el tomo 30 o en el tomo 25 y tal, tenemos sentimientos encontrados, porque dices, joder, qué pena, porque estamos vendiendo muy bien y ojalá siguiera, pero por otro lado dices, no, está muy bien. Termina aquí la historia, eso quiere decir que el autor está satisfecho, la quiere terminar, luego puedes hacer una Kanzenban y te queda una extensión también muy chula, de 8 o 9 tomos o 10 tomos. Y bueno, el baile pues fue bonito mientras duró. Y luego lo que os decía, también los japoneses han encontrado estas vías también para seguir estirando un poquito, ¿no?, la licencia con los spin-offs, los libros de arte y tal. Y consideramos que está muy bien. Claro, es una barbaridad cuando una serie se alarga mucho, todavía vivimos mucho, sobre todo en el shonen. Si estás trabajando con chavales, lectores que empiezan las series con 12, 13, 14, 15 años y la serie dura 10 años, imagínate tu ciclo vital cómo ha cambiado de los 15 a los 25. Entonces, todos esos lectores que solemos perder pues, con los 18 años, 19, por ahí, claro, te pillan en medio de estas series. Y luego, claro, aunque hayan tenido un cierto éxito hace 5 o 10 años, pues la bajada en ventas a partir del tomo 10, 12 es brutal. Y luego tú, pues bueno, sigues aguantando ahí, todos intentamos no cortar series, pero se produce un problema. Entonces, también yo creo que está ligado a lo que decíamos al principio de las revistas, de las cabeceras, que antes para ellos era importantísimo que aquella serie continuara y se estirara todo lo posible. Ahora ya no hay esta necesidad y yo creo que también se está valorando más al autor, y yo creo que están primando en decir, bueno, este hombre que nos ha regalado aquí un éxito mundial increíble, quiere terminar la serie, la quiere terminar bien, vamos a dejar que cierre y a ver si conseguimos que nos haga otra serie que también sea un éxito, ¿no? Y no quemarlo pidiéndole que nos estires todo hasta el tomo 50. Y en esta, poniendo en valor el autor, veis, aunque se necesite contenido todo el rato, veis un poco la salida de las producciones semanales. Es decir,
En Japón, las principales revistas, bueno, los principales portales shonen, sobre todo, la producción de series es semanal, los capítulos son semanales. Y quitando esas poquitas, todo el resto pues es una vez al mes, cada 2 meses, cada dos semanas. ¿Ese autor que quieres cuidar necesita estar todas las semanas o creéis que van a dejarles un poco más de espacio a las nuevas generaciones para que creen esas nuevas series? A lo mejor, no digo mensualmente, a lo mejor cada 2 semanas, cada 3 con la producción de capítulos. A ver, yo creo que si fuese por las editoriales seguirían en la línea de lo que han hecho siempre. La verdad que es apretar un poquito para tener capítulo cada semana porque necesitan contenido y porque es de lo que viven, ¿no? Pero yo creo que sí que se está empezando a cuidar un poquito más y ya vemos autores que desde el principio ya no sacan cada semana. Porque también entiendo que el proceso de la industria es demasiado exagerado y que eso les cuesta la salud. A muchos les ha costado la salud, entonces creo que deberían también primar un poquito eso, pero yo no sé si realmente están muy por la labor de la salud, la verdad. Ha habido casos, ¿no? Bueno, tú dominas más el tema de las revistas, ¿no? Pero de pasar de la Jump a la Jump Square o Claro, cosas así, ¿no? De publicaciones bimensuales, bimestrales, para darles esa cabida, digamos, al descanso y a la creatividad, porque a lo mejor en una semana no te da tiempo al capítulo a sacarlo como querías. Muchas veces hemos visto pues garabatos. Mira, ahora justamente en el encuentro con los fans de Takahashi le ha explicado que cuando debutó empezó a funcionar, gustó la editorial y dijeron, hombre, pues como premio te vamos a dar una serie semanal. Y bueno, pues él lo cogió con ilusión, dice, ya no ha vuelto a hacer algo así, ni lo quiero volver a hacer. En cuanto pudo salió, dice, porque no te da tiempo a pensar. Dice, te dejas llevar por la inercia, no puedes planificar la historia, no puedes planificar el futuro de los personajes, dice, estás en una vorágine tremenda. Dice, yo prefiero el ritmo mensual que me permite desarrollar la historia, pensarla bien, dice, pero la entrega semanal es una locura. Yo creo que además que va a depender mucho de la demografía, o sea, no tanto de cuidar al autor por conciencia, por ética, ¿no? De no queremos que se nos muera, sino porque al final, si estás publicando shonen, hay tanto y es tan importante que tienes que estar ahí, tienes que tener presencia semanal, es lo que hay, ¿no? Mientras que si son otras demografías o incluso otras revistas más relajadas, pues se puede hacer, ¿no? Pero en lo que dice ahí no hay. También yo creo que depende eso del tipo de series, ¿no? Claro. Porque las series más largas son las series más cortas, depende de qué demografía suelen ser historias no tan largas, entonces se les permite como una periodicidad, o sea, que no estén como cada semana, pero claro, sí, como todo el rato estamos hablando mucho de shonen, al final eran series eso, pensadas para ser súper largas. Mira Chiroda que lleva el pobre con One Piece toda la vida, ¿no? O sea, y al final es eso, que con las series largas sí que tienes que estar como más ahí porque si no, imagínate, si es una vez al mes, ¿cuándo va a acabar la serie? Si son 40 todo. En cambio con las cortas se les permite un poco más, lo que decía Cristina. Y ellos, hablo de las editoriales japonesas, tienes la presión de todos los contenidos que tú no controlas, ¿no? Y que están viniendo, y nos hemos acostumbrado a consumir las series de televisión a lo bestia, ¿no? Ya que el capítulo semanal es insuficiente, queremos las series completas, los webtoons que has comentado tú, ¿no? Que es un ritmo aún más frenético. Entonces tú, si yo estuviera en esa posición, pues también diría, a ver, tenemos una tradición histórica de grandes series semanales, de muchos consumidores, muchos lectores que en sus desplazamientos diarios es su principal fuente de entretenimiento, antes con los tomos, ahora con las revistas, ahora con los móviles, y yo estoy, ¿cómo voy a aflojar yo el ritmo si todos los demás están acelerando, ¿no? Y hay cada vez más pelis, cada vez más estímulos, hay novedades en Spotify cada día, entonces yo creo que también ellos dicen, bueno, vamos, sin matar a nuestros autores, pero vamos a intentar mantener esta tradición del cómic semanal, que es lo mismo que están haciendo los americanos con las grapas todavía, ¿no? Parece que las grapas a veces se dice que no interesan, que cada vez hay menos interés, pero bueno, mantener esa cadencia mensual de esas series principales de superhéroes, yo creo que para ellos es esencial, para no perder este hilo, este ritmo, decir, oye, que yo sigo aquí y sigo creando buenos personajes, buenas novedades, buenas historias, y a lo mejor no como lo hacía en los 80, pero esto todavía funciona, ¿no? Y luego de ahí, a lo mejor hacemos tomos, hacemos pelis, hacemos otras cosas, pero yo creo que la grapa para los americanos es como la frecuencia semanal, lo que eran las revistas para los japoneses, ¿no? Es algo que ellos van a intentar mantener ahí. Sí, tenemos Shonen Jump para rato, entonces, ¿no? Yo creo que sí. Sí. Bien, y ya cerramos este apartado un poquito
y vamos a abrir el más nuevo que ha aparecido recientemente, que es Fotodata, acerca de la producción generativa artificial de imágenes. Digo imágenes porque toda esta inteligencia artificial tiene otros usos, pero ya se ha visto como muchas editoriales están tomando cartas en el asunto para que no se utilicen sus proyectos o sus obras en la creación de estos programas de generación. ¿Cómo creéis que puede afectar? Porque aún no se está viendo mucho en lo que es el propio manga allí en Japón. ¿Creéis que podremos ver pronto algún uso de esto por parte de los japoneses o que lo van a desterrar totalmente ellos? Porque en Corea sí que se ha visto algún webtoon creado por inteligencia artificial, pero en Japón de momento no lo parece. Bueno, yo voy a decir en el apunte que son muy cucos porque creo que en cuanto a imagen no, porque es verdad que no sé, es verdad, no sé si por ejemplo para fondos, tramas, toda esta parte posiblemente sí que la usen, pero no sé, siempre hay una persona detrás. Al final creo que siguen siendo muy artesanales, pero son muy cucos porque sí que la están utilizando para traducciones en muchas de estas apps que están sacando ahora de, bueno, te sacamos el manga de forma legal para que te lo leas online, pero como lo queremos tener en muchos idiomas para no perdernos lectores, pues lo traducimos con inteligencia artificial. Y es que no sé si fue a Kodansha, que alguna japonesa se le echaron encima hace relativamente poco por hacer una cosa así en inglés, ¿no? Pero yo la verdad es que no creo ahora mismo que tenga mucho futuro, al menos en lo que es generación de manga, porque también todo lo que hemos estado hablando ahora de el autor, no necesito saber su rutina, saber su cara, saber de su vida, pero sí que me gusta saber que hay un autor detrás, ¿no? Saber que hay alguien a quien puedo seguir, que me está dando esta historia que me gusta. Y yo creo que el consumidor español, el japonés, no creo que esté muy por la labor de leer mangas hechos con inteligencia artificial. Sí, esto depende ya de cómo me levante, lo veo con más optimismo o más pesimismo, ¿eh? Hay veces lo veo de una forma muy pesimista. Por la parte de, como dice Cristina, de la parte de traducción, rotulación y tal, yo creo que va a ser una revolución, porque ellos son los propietarios de los contenidos, evidentemente. Si tú tienes la posibilidad de con un botón lanzar al momento 30 idiomas en tu página web, pues yo creo que todos los editores lo haríamos, ¿no? Yo por eso creo mucho, defiendo mucho que todavía las ediciones en papel que hacemos en Europa van a tener mucho futuro, porque van a ser garantía de una calidad de traducción, de rotulación, de tener un objeto, de tener algo que permanece, ¿no? Cuando vamos a estar bombardeados con millones de cómics digitales. Y sí que creo que los japoneses a nivel de industria no se van a volcar en crear contenidos con inteligencia artificial, pero fuera de Japón sí. Y vamos a ver muchísimo cómic y manga y mangua y como lo queráis llamar, creado por inteligencia artificial, que vas a poder ver en páginas gratuitas. Entonces ahí, que a todos nos gusta, queremos la inteligencia del lector español y que va a preferir leer algo que ha creado un humano a leer algo de inteligencia artificial. Yo creo que sí, pero cuando una cosa es gratuita y la otra no, aquí ya cambia la cosa, ¿sabes? Entonces, cuando te están dando chorrocientos contenidos gratis, aunque sepas que no tienen la calidad que tienen los mangas originales japoneses, bueno, te va a dar un poco igual porque aquí es gratis y lo puedes consumir a destajo, ¿no? Y esta es la parte más pesimista que veo yo, ¿no? Que nos van a inundar con muchos contenidos, porque hoy día hay un gran debate sobre la inteligencia artificial y cómo se educa, cómo se nutre la información de estos sistemas, pero dentro de unos años será completamente legal, porque va a haber muchos autores que van a autorizar el uso de sus contenidos y se van a encontrar resquicios, seguro. Yo creo que estamos un poco indefensos frente a esto. Y luego que tú puedes desde Europa legislar, pero luego va a haber muchos contenidos que van a estar creados en otros países que no van a tener esta regulación, que es lo mismo que pasa en el comercio en Europa con muchas otras cosas tangibles, ¿no? Que decimos que aquí estamos regulando la producción de la naranja a tope, estamos teniendo un problema los agricultores, porque la naranja viene de otro país que no tiene estos impedimentos. Pues con los contenidos pasa lo mismo. Tú tienes una página que está hospedada no sé dónde, que te ofrece muchísimo contenido gratis, y algún cómic de arroz pues no está mal, y luego otros estarán fatal, pero bueno, al final es gratis. Y esto es más ruido que se añade a la cantidad de contenidos, ¿no?, que nuestros lectores reciben cada día. Entonces, ¿no veis que una editorial pequeña, a lo mejor mediana, se lance a probar una serie hecha total, es decir, utilizándola con sus propios contenidos, a una serie producida por este tipo de inteligencias artificiales? Yo creo que
japonesa, por todo Sí, lo que me hemos refiero hecho de nosotros, yo creo que no. Y más que han salido muchos autores japoneses importantes, yo Hayao Miyazaki, en contra de la IA. Entonces, yo lo veo complicado que de repente editoriales se lancen a hacer contenido con IA. Lo veo ahora mismo no lo veo muy claro. No, sobre todo con lo que ha dicho Oscar, sobre todo si lo pretendes meter dentro del circuito habitual, comercial, que no es que sea algo gratis como para mí, sino que tú me pretendas vender un manga hecho por IA entero a precio de manga normal. O sea, que yo creo que el consumidor, si ha sido gratis, pues no, al final te tragas cualquier cosa, pero si no, yo no tengo tan claro. También ahí tenemos la ventaja de que la literatura en ese sentido está posiblemente más expuesta y nosotros, aún en el mundo del cómic y el manga, es un arte que es tan sumamente difícil, tan jodido de crear, que tenemos esa pequeña ventaja, ¿no? La ilustración pues está haciendo daño, pero la narrativa de un cómic influye en tantas cosas, es tan difícil que yo creo que es más fácil cazar el cómic hecho con inteligencia artificial, que seguramente no estará bien hecho, ¿no? Pues, será muy bonito, hay cosas que dicen, joder, que es muy bonito, pero esto no es una historia, aquí no fluye la narración, no se cuenta nada, ¿no? Y ahí en el cómic tenemos esta pequeña ventaja. Pero luego también en el futuro, de este lado pesimista que os decía, pues va a haber más fusión de autores que van a utilizar la inteligencia artificial, como decías, pues para los fondos, otro para la documentación, otro para tal, y habrá ahí un poquito de guerra civil entre autores pro IA y anti IA, y esto todo vamos un poquito al mundo del Terminator, ¿eh? Va a ser esto una batalla campal, y nosotros, los editores, yo creo que nos refugiaremos en eso, en nuestras ediciones bonitas, en librerías, lejos del algoritmo. ¿Algo más que añadir en este ámbito? ¿Tenéis? Bueno, pues con esto vamos a cerrar un poco lo que es el coloquio, digamos, y vamos a ver un poquito por si alguien quiere hacer alguna pregunta relacionada con la industria del manga, por intentar absteneros de cosas de España, es decir, porque ya ha habido las presentaciones para preguntar todas las dudas que tengáis, por si acaso. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta que le queráis hacer a nuestro grupo de editores, ahora es el momento. ¿No? En el último viaje que hemos hecho nosotros a Japón, que fue hace muy poquito, a mí me sorprendió que me da la sensación de que cada vez hay menos librerías también en Tokio. Entonces, muchas librerías de referencia que teníamos, que visitábamos en los viajes, han cerrado, algunas se han reconvertido en espacio de merchant, también el turismo ha cambiado mucho el centro de la ciudad, ¿no? Y eso pues también lo veo con un poco de preocupación, ¿no? Este tema digital que hemos hablado al principio, dices, cuando ya empiezan a cerrarse librerías no mola nada, ¿no? Y de aquí de cara a los próximos años, una sensación que tengáis, optimismo, pesimismo, desesperación, muchas ganas, ¿qué tenéis vosotros de sensación respecto a lo que viene de Japón, del manga? No viene nada nuevo. Yo siempre estoy ilusionada. Yo no sé si yo pesimista no soy nunca. Entonces, sí que la sensación ahora es un poco como lo que he dicho antes, de incertidumbre, expectación y tal, pero yo confío plenamente en que esto va a remontar y va a ser increíble en algún momento. Hombre, el mundo del manga está ahora en un momento súper dulce. Después de ya la prepandemia estaba en auge, pues después de la pospandemia, que el manga y el anime se muestren al mundo como una de las principales elecciones de entretenimiento y cultura, pues es súper bonito. Y yo siempre digo que me maravilla pues eso, cuando ha pasado esto de la pandemia y todos estos chavales de 10 a 14 años han elegido el manga como uno de sus principales vehículos de entretenimiento y de acercamiento a la cultura. Y siempre digo, es que me maravilla porque son formatos totalmente obsoletos, un libro de bolsillo en blanco y negro, se lee al revés, ¿no? En los tiempos que te estrenan Avatar y videojuegos que se han producido con millones de euros y aquello sigue teniendo esa magia, y chavales que han salido del cine de ver, pues eso, Kimetsu no Yaiba con todo ese follón de color y quieren leer el manga original del autor, ¿no? Que tiene este formato que parece arcaico. Entonces eso siempre, la lectura ahí hay magia, ahí hay algo. Estamos en el año 2025 y no ha cambiado el formato en 100 años. Entonces algo tiene que haber ahí para que, a pesar
de todo lo nuevo que ha ido llegando, la revolución de la televisión, la revolución de las redes sociales, de cada nueva revolución muy basada en un soporte tecnológico, no ha sido capaz de desbancar a la literatura o en este caso al manga, ¿no? Entonces el futuro nosotros lo vemos con optimismo, a pesar de que vemos que los japoneses, como que es el motivo de la charla, ellos están adoptando otro modelo muy diferente, ¿no? En el que el digital va primero, pero oye, mientras a nosotros nos dejen seguir haciendo también nuestro trabajo como estamos haciendo, y ellos están viendo que para ellos es rentable, porque al final ahora tienen un montón de mercados internacionales bastante consolidados y que sumándolos todos, pues oye, tienes ahí una facturación muy importante, pues dirán, bueno, no vamos a romper esto. Evidentemente llevan muchos años diciéndonos que editemos en digital, es que hay que pasar el digital, que es que hay es la de puta madre, bueno, y lo hemos probado todos, hemos hecho lo que hemos podido y ya les hemos dicho que no existáis, que si queréis que hagamos entre todos una plataforma de streaming y esté todo ahí por 10 euros al mes, pues vale, pero todo lo que sea pagar por descargar aquí, esto no tiene solución. Entonces yo creo que como hay este equilibrio de fuerzas y de intereses, pues yo creo que el futuro va a ser bueno para el manga, a pesar de que tendrá sus altibajos como siempre. Antes has hablado del final de los años 90, al final de los años 90 la industria del manga prácticamente casi desaparece, luego vuelve a tener bajadas y es normal cuando estamos trabajando en un sector en el que hay una dependencia muy grande, como decíamos antes, de lectores muy jóvenes. Y también el manga lo que ha demostrado es que tiene esta capacidad de regenerar estos lectores con el anime, que es nuestro principal aliado, pero bueno, igualmente que el cómic americano tiene como gran aliado al cine y las series en televisión, ¿no? Yo ya lo único que añadiría que efectivamente a que me parece que es una afición que lleva 30 años, ¿sabes? En España, en Japón muchos más, y que al final ha fluctuado, se ha transformado, ha ido pues, ir viendo un poco cómo capear los temporales, pero yo creo que yo también soy optimista, no sé si porque quiero o porque puedo, pero al final creo que sí, que acabarán saliendo cosas y pues se reinventará como tenga que hacerlo para seguir, pero al final es lo que todos queremos, ¿no? Seguir compartiendo y leyendo estas historias que nos llenan y de alguna manera o de otra yo creo que esto va a seguir ocurriendo. Es que la tendencia es hacia arriba, o sea, no para de crecer. O sea, yo cuando era pequeña éramos 4 frikis. Y no soy tan mayor. O sea, yo creo que si ayer es el sábado y domingo, cualquiera que haya estado aquí en el salón, dices, a ver, mal no está, ¿no? O sea, hay interés. O sea, es que tú te vas al gimnasio y ves a los gym bros con camisetas de One Piece y de Dragon Ball, eso era imposible antes, o sea, es una cosa mainstream, o sea, que llega a todo el mundo y a la gente joven muchísimo, quizá también gracias a las plataformas de streaming, pero en general ya no es eso tan de nicho de para los 4 frikis de clase, sino que es para todos, o sea, todo el mundo lee manga y consume anime, o sea, yo para mí es siempre para más. Hombre, el crecimiento del manga, yo creo que donde estamos hoy es el mejor ejemplo, ¿no? Porque cada vez tiene más visitantes. Siempre que viene a visitarme algún conocido o alguien, siempre digo, es que fíjate la cantidad de niños, de carritos, de gente joven, de gente mayor que ves alrededor. Digo, el género del sector del manga, que era dentro del cómic muy nicho y muy de gente que estábamos muy locos, ahora resulta que es casi el entorno más familiar, incluso más que Cómic Barcelona, ¿no? Que en Cómic Barcelona siempre estamos intentando traer más a la familia, diciendo, bueno, es que hay que tirar de superhéroes, hay que tirar de cosas así conocidas, porque si no, el cómic parece que cuesta más. Y en cambio aquí ves que de una forma natural se ha convertido en un evento familiar, cuando estamos en un evento de manga y anime, ¿no? Que parece contradictorio, y dices, no, es súper bonito y tiene mucho sentido, y con todos estos aliados que tenemos alrededor, pues las redes sociales al final son un aliado, los videojuegos, el cine, la televisión, el anime, pues bueno, hemos conseguido llegar hasta aquí, y lo más bonito de Manga Barcelona es que a pesar de que evidentemente hay muchísimos métodos con merchandising, anime y muchas cosas, el manga sigue siendo un espacio troncal e importante y vital del evento, ¿no? Que no ha corrompido el evento, y podemos estar aquí hablando de manga y evidentemente viene mucha gente atraída por el anime, pero yo creo que muchos descubren el papel aquí y se aficionan, ¿no? ¿Teníamos una pregunta? Sí. Yo quería haceros una pregunta porque habéis hablado de cómo, sobre todo a partir de la pandemia, los editores japoneses han visto esta necesidad de abrirse un poco más, tanto por la competencia que les llega
como por las ganancias que al final supone, ¿no? Y yo quería preguntaros a vosotros como editores si habéis notado este cambio en las negociaciones y en las ofertas que os hacen a vosotros a la hora de ofreceros el producto. Si ha habido algún cambio en los hechos que destacan más cuando os quieren ofrecer una obra, cuando vosotros os vais a interesar por una, si ellos se muestran más abiertos o más reacios o buscan tener más competencia dentro del mismo país antes de intentar concederoslas. ¿Cómo ha cambiado un poco las negociaciones con las editoriales? Todo es más caro, todo es más difícil, no para llegar gente nueva. Sí, señalaré. A ver, hay una parte buena y una parte mala. La parte mala, que es la que he dicho, y estamos todos de acuerdo que cuesta mucho, porque cuando además todos queremos comprar algún título destacado, pues ellos saben que hay más competencia y que pueden pedirnos más. Y la parte positiva es que, comparado con cuando yo empecé, son muchísimo más abiertos a la hora de cuando propones ideas promocionales, cuando proponemos estas ediciones especiales, estos Kanzenban que a veces no existen en Japón y los hacemos aquí, o tipo Bunko, etcétera. Y son más conscientes de que cada país es distinto, que incluso nosotros, a pesar de estar ahí al ladito de Francia, no somos Francia, que Portugal es Portugal, y bueno, los italianos también tienen sus cosas, y la verdad es que se avienen bastante a dejarnos hacer. Hay veces que no, que todo es mucho más cuadriculado, depende mucho de qué licencia o qué autor, pero por lo general, por ejemplo aquí en Manga Barcelona, ¿no? Cuando todos proponemos hacer regalos y promociones y cosas, hay títulos muy buenos que estos regalos promocionales que damos a veces con el primer número, en Italia han hecho una cosa, una promoción, en Francia han hecho otra, nosotros hemos hecho otra, y esto demuestra que ellos se adaptan, no te dicen, mira, lo único que puedes hacer si quieres regalar algo con el tomo 1 es el Shikisi este tal, de esta medida y de este papel, y de ahí no salgas. Esto no es raro que te lo digan, te dejan hacer y proponer, y esto antes era impensable. Sí que seguimos teniendo nuestras limitaciones a la hora de diseñar las portadas y algunas cosas, pero por lo general sí que se han abierto mucho más a esto. Y son más receptivos también pues, cuando les explicamos sobre nuestro mercado, nuestros problemas y nuestras necesidades. Pero sí que la parte negativa, pues estamos todos aquí un poco a codazos. Bueno, has explicado que, Óscar, que decías que ellos han intentado obligaros o forzaros a publicar en digital. ¿Creéis que se van a cansar de obligaros y forzaros a venir ellos directamente y publicar en castellano de una manera u otra y retrasaros la cesión de licencia para que hagáis la edición física? O porque he visto que no, o nosotros no queremos, bueno, básicamente yo no quiero digital, quiero físico, tomo esa decisión. No sé si ellos quieren estrellarse contra ese muro o no. Bueno, de alguna manera, con operaciones como Manga Plus y tal, ellos están probando, ¿no? Aún no en Manga Plus la edición en inglés, si no me equivoco, sí que tiene ya una opción de suscripción, ¿no? De pago. En castellano en el catálogo es limitado, pero claro, la postura que tenemos yo creo que aquí un poco todos es que es difícil hacer una apuesta por una gran plataforma tecnológica para meter unos contenidos que no son tuyos y que son muy volátiles, porque a lo mejor en 2, 3, 5 años te dicen, mira, es que todo esto que has hecho digital, que has hecho el esfuerzo y que te lo habíamos pedido está muy bien, pero es que nosotros ahora vamos a hacer una mega pepino web mundial y ahí van a estar 25 idiomas y ya no te necesitamos, ¿sabes? Sí que nos necesitan todavía para la edición impresa, en algunos territorios no, porque en Francia, en Estados Unidos, son territorios mucho más grandes a nivel de mercado, ya están editando directamente, pero aquí, como tenemos también un mercado bastante complejo, no se han atrevido. Pero claro, en el digital las reglas son muy, muy distintas. Y lo más fácil que pueda pasar en los próximos años, como tú un poco intuyes, es esto, que ellos comercialicen directamente los contenidos digitales. Y bueno, nosotros colaboremos, que ya lo estamos haciendo todos con Manga Plus, pues a lo mejor en compartir las traducciones, o a lo mejor la traducción parte de nuestro equipo editorial, o parte de ellos, y lo usamos nosotros, o al revés. Nos tendremos que entender, pero cuando tú no controlas el contenido es como si publicas DC o Marvel, es muy difícil que estos gigantes no tengan ya una estrategia global para que ese contenido llegue en todos los idiomas posibles a todo el mundo. Es lo que haríamos todos. ¿Alguna otra duda más que tengáis? ¿No?
pues un fuerte aplauso para Cristina, Óscar y Ainhoa, que han hecho un poquito de las agendas para